Hace cuestión de unos días, yo diría que por primera vez en lo que va del presente gobierno, escuchamos por primera vez la idea de algunas personas convocar a protestas. Me parece que antes incluso de que se hablara de protestar por el tema impositivo, por las posibles nuevas cargas impositivas de las que tanto se ha hablado, me parece que antes de eso ya se había convocado a una marcha, una especie de marcha de repudio, de rechazo tal vez, por parte de algunos sectores, sobre todo muy conservadores, muy de la mano con las creencias tradicionales religiosas mayoritarias en el país, léase las creencias cristianas que están básicamente enfocadas alrededor de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes. Y creo que como contraparte, alguien había llamado una especie como de contramarcha, como de protesta por el mismo tema de las famosas banderitas en la mesa de una viceministra. Alguien había llamado de los sectores, obviamente representados muchas veces en esas banderas, el tema de la comunidad LGTB, o el mismo día bueno, faltaría tiempo. Faltaría tiempo porque hay, dependiendo, habría unas siglas. Al final los heteros van a ser minoría. Yo diría que para todos los grupos, para todos los grupos que se identifican con una preferencia sexual y que quieren esa preferencia, convertirla en una identidad y visibilizarla, porque ahí viene otro problema aparte. El caso es, y esto es importante aclararlo, no está mal, no es un pecado, y para nada es una violación, es una transgresión a la democracia y a la convivencia democrática, llamar a protestas. Hay países obviamente con libertades, porque qué curiosidad, en los países donde no hay libertad parece que nunca hay motivo para protestar. Parecería, me imagino el tiempo que hace tiempo no ocurre una protesta pública que sea contraria a la visión del gobierno de Corea del Norte. Y eso básicamente tiene una razón de ser. ¿Cuál es el costo de salir a hacer público? Pues el hecho de que usted está en contra, de que usted opina en contra, que usted critica directamente, usted señala una política del gobierno de turno. Por eso tiene un precio tan alto protestar en los países donde hay autocracias, dictaduras, tiranías. Por eso, y no por otra cosa, se protesta tan poco o nada en algunos países, incluso algunos no muy lejanos de aquí. La protesta, por lo tanto, tiene un valor en la democracia. Indica disenso, indica que ese disenso puede ser expresado, indica que usted necesita, y los que piensan como usted, llamar la atención sobre una serie de mensajes, de códigos, de siglas, de palabras claves, etcétera, etcétera. No crean, como he oído algunas personas decir, que el mucho protestar automáticamente se convierte en un mal para la democracia. Hay países, y siempre hay que citar el caso de Estados Unidos, donde todos los días alguien protesta. Y ese alguien puede ser un solo con una pancarta, parado al frente de la Casa Blanca, parado a 2 calles de la Organización de las Naciones Unidas, frente al Capitolio, al frente de la gobernación estatal, donde quiera que esté la capital de un estado de la Unión. Todos los días alguien protesta. Ahora, una protesta puede ser de una persona, como puede ser de 10,000. Una protesta de 10,000 va a tener acogida de la prensa, va a tener una cobertura mediática, va a generar un impacto. Muchas veces va a ser acompañada por movimientos para colocar tendencias en las redes. Eso lo hacen los propios militantes que protestan y lo hacen personas que, apoyando a los que protestan, a veces no pueden estar presentes, pero visibilizan la protesta a través de esa reacción en los medios. De manera que yo creo, como todo el mundo, que a lo mejor llamar a protestas que se intentan ser masivas, a lo mejor en algún momento no tiene mucho sentido, o para mí, para quien piensa a lo mejor como yo, quizás hay que esperar un poco más de tiempo, quizás hay que esperar motivaciones a lo mejor que sean más sólidas, pero no por eso me pasa por la mente, ni me va a pasar por la mente, decir que con eso hay que impedir la protesta. A veces el que llama a la protesta termina a lo mejor solo. Y quizás ese es el mensaje, quizás ese es el mejor de los mensajes, porque eso le ayudará en lo adelante al convocante a calibrar el efecto de su llamada.
docena de personas asistieron a la convocatoria. Bueno, esa docena de personas en un lugar tan grande tendrá que verse en el espejo de la realidad y entender dos cosas. Que a lo mejor solo ellos son capaces de entender o de importantizar el momento político, social, económico que vivimos, o en su defecto tratarán más adelante de ser mejores explicando su mensaje, socializándolo y tratando de conquistar, fortaleciendo su poder de convocatoria. O en su defecto dándose cuenta de que no, espérate, nos adelantamos. Nos fuimos con el amague, quisimos, como dice un amigo nuestro de los medios, quisimos buscar sonido y no pudimos, no se nos dio. Ahora, señores, veo muy alegremente a gente hablando de conculcar derechos y de pedir limitaciones al derecho a la protesta durante un tiempo. Mire, el tema de los 100 días, de la famosa gracia que se concede a los gobiernos por parte de la oposición política, no es más que eso, una gracia, y no es más que una especie de costumbre, de una cultura de 100 días donde el movimiento político de alguna manera trata de resumir, trata de generar respuestas que no sean tal vez tan duras como en otras ocasiones son oportunas. Y bueno, es eso, pero no más. En los primeros 100 días de un gobierno no hay ningún tipo de violación a la norma, a la ley ni a la Constitución, ni por criticar, ni por llamar a lo mejor a ejercitar ese músculo. Ahora bien, el solo hecho de que aunque sea una docena de personas haya ido y otras más que tal vez sumaron cientos, hayan hablado de apoyarlo y hayan de alguna manera en las redes generado un fin de semana que fue lo suficientemente duro, por lo menos en cuanto al tema de las nuevas figuras impositivas. ¿Para qué? Señores, para generar una respuesta del gobierno. ¿Y cómo se vio esa respuesta? En la boca del mismo presidente de la República. Un presidente que yo siento no se le puede ocultar lo que está pasando, sobre todo cuando es una parte del pueblo dominicano, la parte que lo logra expresar a través de las redes sociales, porque con esto tampoco pretendemos convertir el timeline de Twitter en el país, como no es el muro de Facebook el país, como no son las publicaciones de Instagram el país. Ahora, son parte del país. Sí son una medida, un termómetro dentro de un contexto en específico. Más allá de que no se puede igualar al 100% del contexto social. La protesta siempre puede ser un excelente mecanismo para lograr hacer presión. ¿Usted cree que esos obreros del tema de la caña hubiesen logrado a lo mejor ver reconocida una serie ahí de alegatos que yo siempre he pensado? A lo mejor si se hubiesen hecho en forma de demanda legal hace muchos años a los entes, hayan sido públicos o privados, que me parece fueron los entes públicos que le emplearon por años, a lo mejor hubiesen llegado a buen puerto hace mucho. Pero sea cual sea el buen camino, el camino idóneo que debieron haber tomado, el que tomaron les visibilizó y terminó, en el caso específicamente de ellos, generando una respuesta. Estemos de acuerdo o no con la forma en que esa respuesta se genera. Al final, señores, por el hecho de que muchas veces los convocantes a la protesta no sean de nuestro agrado, ni los mensajes de la protesta sean los que a nosotros nos convencen, no dejemos de lado ni nos sumemos a veces a la ola de quienes dicen, no, van a terminar de alguna manera diluyendo el efecto de protestar. No, protestar va a estar siempre ahí. Siempre en este país se protestó por lo bueno, por lo malo, por lo que vale la pena, por lo que no. Pero en este país no protestan los rosarios, los clientes de Johnny Puerto Real. Que leí ahí. Que por cierto, viene una protesta en estos días. Leí ahí que los rosarios son bichini asintomáticos. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Entonces, eso en cuanto al tema de la protesta. Más allá de que en sí haya ido una docena, de que hayan ido 2, de que hayan ido 3, no deja de ser un derecho que siempre se puede ejercitar y que la más de las veces, incluso si se puede decir que ha llegado la llamada fuera de tiempo, que no ha tenido el apoyo, al final eso no afecta la vida de nadie de terceros, siempre y cuando no se obstaculice la vía pública y no se malogre el mobiliario que pertenece a todos los contribuyentes. Eso en cuanto a ese tema en específico. Ahora bien, volvemos al tema obligado, sobre todo en este inicio de semana, que ha tenido que ver con la agenda que muchos están tratando de equilibrar sobre un gobierno que ha visto una caída extraordinaria en la fiscalización de riqueza, pero que por el otro lado trata de proponer algunos componentes para que el gobierno pueda recuperar. Y salen ideas
buenas, malas, algunas son homologables, otras absurdas, pero al final son ideas. Se supone que las crisis tienen que provocar ideas. Hay quien descubre que a lo mejor se debe gravar o algunos tipos de consumo, otros decimos que esos tipos de consumo no van a hacer más que hacerle daño al bolsillo de sus consumidores finales, porque el empresario, ni tonto ni perezoso, lo que va a hacer es agregar esa nueva carga al precio final. Eso ha pasado toda la vida. Por eso, señores, hay que tener mucho cuidado con el efecto que termina provocando cualquier decisión que se tome a la hora de generar una política pública en forma de impuestos. Me preocupa, eso sí, que dentro de todo este debate sobre cuáles cosas sí son deseables, cuáles se pueden lograr dentro de las cargas impositivas, que una vez más nuestros congresistas, nuestros gobernantes, nuestros actores políticos hablan muy poco de reducir los costos de eso que llamamos Estado. Y eso, obviamente, sabemos que hay tiempos en que es prohibitivo, es una crisis. Se ha hablado mucho del enorme costo agregado que tiene a los hombros del gobierno la carga de ayudas y de asistencia. Ahora bien, vuelvo sobre el tema en cuestión. El gobierno y quienes están alrededor del señor presidente están preocupados por la caída de la fiscalización, que a su vez es una caída producto del enorme daño que ha tenido el tejido productivo dada la pandemia. Pero yo le voy a agregar algo más. Señor presidente, las decisiones políticas que se tomaron para en teoría enfrentar la pandemia han tenido también una afectación económica. El gobierno tiene que decidir de una vez por todas si está proponiendo reactivar la economía dominicana y reactivarla, relanzarla y tratar de acelerar esa reactivación a unos niveles históricos en cuanto a lo positivo. Señor presidente, no hay otro camino. Termine de levantar las medidas restrictivas sobre horario, termine de levantar las medidas restrictivas sobre las operaciones que pueden hacer los dominicanos a la hora de reunirse, a la hora de consumir, a la hora de volver a las rutinas previas al inicio de la pandemia. Mire, no se lo van a decir tan claro ni tan calvo como tal vez se lo esté diciendo yo, pero ese es el camino para que, sin tener que tomar primero medidas extraordinarias, logremos recuperar lo recuperable, es decir, aquellos negocios que todavía habiendo sufrido un enorme daño en sus cuentas, en sus ingresos, en su flujo de caja, al menos todavía tengan, por ejemplo, el local. Porque aquellos que acumularon el alquiler del local y que tienen ahora una situación con los dueños, con los arrendatarios de esos locales, bueno, habrá que ver si están en condiciones de reactivar su servicio. Luego está los que no tenían nada que comer y se comieron el ahorro que habían producido precisamente sus negocios. Pero están los que se comieron el capital con el que mantenían ese negocio. Ni hablar de los que agotaron su crédito. Esos yo no sé cómo van a volver a abrir. Ahora, convengamos en que hay un porcentaje todavía importante que a lo mejor tiene todavía el valor y el capital para volver a activar sus negocios. Y muchos de ellos en horarios nocturnos y muchos de ellos que habrían en horarios normales afectados por los cierres anteriores. Vamos entonces con ellos a realizar políticas que abaraten esa reinserción, los préstamos blandos, las condiciones en las que la banca puede, su encaje legal, reutilizarlo en medio de esa reactivación económica. Vamos a hablar de eso porque otros países lo han hecho. No estamos descubriendo nada nuevo, señor presidente. Pero si queremos que el fisco vuelva a tener una afectación positiva, tiene que producirse intercambio económico, tiene que venderse, tiene que comprarse, tiene que invertirse, tiene que producirse. Y eso solamente lo vamos a hacer si terminamos y derribamos las compuertas que en estos momentos, más las habituales, le están impidiendo a mucha gente volver a producir como antes y a depender de su trabajo y de su esfuerzo.